En Duende Reddit, la historia de hoy es... Cuando mi madrastra dijo, las joyas de tu madre son reliquias familiares y deberían quedarse en la familia, para regalárselas a mi hermanastra, tuve que recordarle que eran mi herencia, y que ellas no eran familia de mi madre. Lo que hice después cuando siguieron insistiendo cambió todo. Soy Alex, tengo 25 años, y necesito contar esto porque ha sido demasiado como para guardármelo. Un poco de contexto. Perdí a mi madre hace unos años, y fue lo más duro que he vivido. Ella no era solo mi madre, era mi mejor amiga, mi hogar. Su muerte me dejó destrozada y lo único que me dio un poco de consuelo fueron las joyas que dejó atrás. A mi madre le encantaban sus joyas. No era rica ni nada por el estilo, pero tenía una colección hermosa de piezas que reunió a lo largo de los años, algunas regaladas por mi padre, otras que se compró ella misma, y varias heredadas de su familia. Me contaba la historia detrás de cada pieza. Una delicada pulsera de oro que le dio mi abuela cuando cumplió 18 años, un relicario con una foto mía de bebé, un precioso anillo de zafiro que mi padre le regaló en un aniversario, y algunas más. Eran 6 piezas en total, todas muy queridas para ella. Incluso cuando estaba enferma, seguía poniéndose sus joyas. En los días más duros, cuando la enfermedad la dejaba demasiado débil para levantarse de la cama, se ponía sus anillos o aretes favoritos solo para sentirse un poco más como ella misma. Sonreía frente al espejo, como si eso le devolviera algo de vida. Esas joyas eran lo único que me quedaba de ella. Cada vez que veía una de estas piezas, me invadían los recuerdos. Y entonces llegaron la nueva esposa de mi padre, Marta, de 57 años, y su hija, Morgan, de 24. Como pueden imaginar, no me agradaron desde el principio. Nunca las vi como una competencia por reemplazar a mi madre, pero simplemente no éramos compatibles. Mi padre se casó con Marta apenas un año después de que murió mi madre, lo cual fue extraño. Tengo que admitir que yo no estaba lista para que él siguiera adelante y, honestamente, parecía que él tampoco, pero lo hizo de todos modos. Como es mi padre, pensé que merecía otra oportunidad en la vida después de perder a su primer amor. Marta era correcta, supongo, de esa forma falsa y educada. Se hacía la amable, pero siempre tenía esa actitud que te hace desconfiar de algunas personas. Y Morgan era peor, consentida, creída, y me hablaba como si fuera superior a mí, quizás por ser apenas un año mayor, aunque no destacaba en nada especial. Pero de alguna forma me trataba como si yo fuera inferior. Avancemos a hace un año. Morgan iba a casarse. Boda grande, lista de invitados enorme, todo el paquete completo. Y Marta decidió que quería regalarle las joyas de mi madre como regalo de bodas. Ni siquiera me preguntó, simplemente asumió que eran suyas para regalar. Me enteré porque la escuché hablando por teléfono, emocionada, diciéndole a una amiga lo hermosa que se vería Morgan con el anillo de zafiro, y que planeaba dárselo en la despedida de soltera. Estaba hablando del anillo de mi madre, mi anillo. El anillo que mi padre le dio a mi madre cuando aún eran felices, cuando ella aún estaba viva, el que solía usar incluso cuando sus manos estaban frágiles y delgadas por el tratamiento. No, no se lo iba a regalar. No perdí tiempo en tener una conversación diplomática. Le pregunté directamente qué demonios estaba diciendo, y me miró como si yo estuviera exagerando. Ay, querida, es una reliquia familiar, debería quedarse en la familia, me dijo con descaro. Le respondí que se quedarían en la familia, que eran para mí, porque era mi madre, y ellas no tenían ningún parentesco con ella. Le dejé claro que esas joyas no eran suyas para regalar, que eran de mi madre, ahora mías, y que no tenían ningún derecho siquiera a tocarlas, mucho menos regalarlas a Morgan. Se hizo la sorprendida, como si genuinamente no entendiera por qué estaba molesta. Y tuvo la desfachatez de decirme que Morgan era mi hermana ahora, y que yo debería querer que tuviera algo especial en su día de boda. Le dije que Morgan no era mi hermana, y que las joyas de mi madre no eran baratijas que pudiera regalar como si le pertenecieran. Entonces intervino mi padre. Cualquier padre normal estaría defendiendo a su hija en esto, porque si mi madre las dejó para mí, la única que podría regalarlas era yo, y no pensaba hacerlo. Pero no mi padre, que había visto cuánto le importaban esas joyas a mi madre y, en consecuencia, a mí. Cálmate, Alex, son solo joyas, me dijo. Son una reliquia familiar, deberías dárselas a Morgan, ya que ella se casa primero. Le pregunté si de verdad pensaba que mi madre, su esposa de más de 20 años, estaría de acuerdo con eso. Tuvo el descaro de decirme que el recuerdo de mamá viviría en nosotros, no en unas estúpidas joyas. Sin embargo, Morgan podría utilizarlas y no sería gran cosa. Quizás luego podría devolvérmelas. Claro, como si eso fuera a suceder. También me dijo que eso era parte del pasado y debíamos seguir adelante. Perdí el control.
Le dije que si Marta o Morgan se llevaban aunque fuera una sola pieza de las joyas de mi madre, no se lo perdonaría jamás. Que nunca más le hablaría. Él solo suspiró, como si yo fuera una niña caprichosa haciendo una rabieta, y me dijo que lo pensara. Pero le reiteré que legalmente me pertenecían y que tomarlas tendría consecuencias legales. Me tomé un tiempo para reflexionar sobre lo que dijo mi padre, no porque estuviera considerando entregar las joyas, sino porque me di cuenta de algo. Mi padre no iba a apoyarme, eso ya estaba claro. Y Marta estaba decidida a hacerme la vida miserable hasta la boda. Lo veía en su sonrisa confiada, segura de que terminaría desgastándome hasta ceder. Así que hice algo no solo para evitar cualquier problema futuro, sino también para vengarme un poco. Decidí seguirles la corriente y fingir estar de acuerdo. Unos días después de la discusión, bajé y les dije a mi padre y a Marta que lo había pensado, y que tenían razón, que había sido muy emocional, que necesitaba dejar de aferrarme al pasado, y que tal vez era hora de soltar. Marta parecía encantada. Me costó todo mi autocontrol no reírme cuando me dio su sonrisa falsa y compasiva. Ay, cariño, sabía que lo entenderías. Es lo que tu madre hubiera querido. Quería gritar, pero eso arruinaría mi plan. En lugar de eso, sonreí como si estuviera de acuerdo. Dije que pensaba que Morgan merecía las joyas y que era bonito que tuviera algo significativo para usar en su boda. Mi padre parecía aliviado, como si hubiera estado esperando otra pelea. Tenía una vieja amiga, Lauren, con la que no hablaba desde hacía tiempo. Nunca fuimos súper cercanas, pero era muy amable y, por suerte, su hermano era joyero. La contacté y, después de ponernos al día, le comenté casualmente que necesitaba un trabajo especial, unas imitaciones muy realistas. Ella tenía curiosidad, claro, pero fui vaga con los detalles. Solo le dije que necesitaba hacer unos duplicados y que estaba dispuesta a pagar lo que fuera. Me puso en contacto con su hermano y, después de explicarle lo que necesitaba, aceptó ayudarme. Lo mejor es que mi pequeña venganza no costó demasiado. Fueron unos cuantos dólares muy bien invertidos. Me reuní con él la semana siguiente y le entregué todas las piezas, el anillo de zafiro, la pulsera de oro, el relicario, un par de aretes de diamante, un collar de perlas y un pequeño broche con valor sentimental. No estaba segura de cuál había elegido Marta, así que tenía que cubrir todas las posibilidades. El hermano de Lauren era muy bueno en su trabajo. Cuando me entregó las imitaciones terminadas, casi no podía notar la diferencia. El peso era un poco distinto y, mirando muy de cerca, se notaban algunas imperfecciones, pero para cualquier persona promedio eran idénticas. Incluso se aseguró de desgastarlas un poco para que parecieran envejecidas. Luego, aseguré las originales en un lugar seguro, fuera de casa, mientras colocaba las imitaciones en el sitio donde normalmente estaban. Me aseguré de que todo quedara exactamente igual. Las mismas cajas, la misma disposición, nada que pudiera levantar sospechas. Y luego, esperé. Esa noche, Marta me llamó a la planta baja. Tuve que esforzarme para actuar normal cuando me ofreció una copa de vino. Solo quería agradecerte de nuevo por ser tan madura con esto, Alex. Sé que fue difícil para ti, pero estás haciendo lo correcto. Por dentro solo pensaba, estoy haciendo más que lo correcto. Durante el año siguiente, todo transcurrió con normalidad. La vida siguió, y honestamente pensé que me había salido con la mía. Morgan usó el collar un par de veces, y Marta hacía comentarios de vez en cuando sobre lo hermosa que se veía con las joyas de mi madre. Yo tenía que morderme la lengua para no soltar una carcajada. Era hilarante ver cómo ella pensaba que tenía piezas reales, cuando eran simples imitaciones. Las verdaderas estaban seguras en una caja de seguridad en el banco, excepto por unas pocas piezas sentimentales más pequeñas que conservé conmigo, y eran fáciles de esconder. No iba a correr riesgos. Había vencido a Marta, y pensé que ahí terminaba todo. Pero hace 2 semanas, recibí una llamada. Era mi padre. Sonaba molesto, como si hubiera tenido un día horrible. Aparentemente, Marta y Morgan habían decidido llevar las joyas a tasar, y el tasador les dijo que eran falsas. Casi se me cae el teléfono. Llevaba un año entero pensando que jamás se les ocurriría llevarlas a un tasador. Claro, podrían haberlo hecho por motivos de seguro para conocer mejor su valor, pero era bastante mezquino intentar venderlas y obtener dinero de ellas. Y honestamente, toda la situación me enfureció aún más que antes. Solo confirmó que yo tenía razón desde el principio. A ninguna de las dos les importaba el valor sentimental, lo único que querían era ver cuánto podrían sacar de ellas. Y ni siquiera me estaban consultando si estaba de acuerdo con venderlas, aunque supuestamente eran reliquias familiares. Tuve que pensar rápido, así que me hice la tonta. Actué sorprendida, incluso solté un «¿cómo que falsas?», solo para darle más realismo.
Mi padre me explicó que el tasador había dicho que no eran auténticas. Que se veían bien, pero eran imitaciones. Morgan y Marta estaban perdiendo la cabeza, creían que yo había hecho algo. Me dieron ganas de estallar en carcajadas, pero me obligué a mantener la calma. Qué raro, dije, no sé nada de eso, pero, ¿por qué las estaban haciendo tasar? Pensé que eran piezas familiares. Eso lo dejó callado por un momento. Titubeó al responder, y pude escuchar la duda en su voz. Bueno, solo querían saber el valor, ya sabes, por curiosidad. Sí, seguro. Seguí con la actuación, toda confundida y preocupada. Incluso tuve el descaro de decir, vaya, qué locura. Tal vez el joyero se equivocó, o quizás siempre fueron falsas y mamá nunca lo supo. Creo que esa última parte lo desconcertó, porque empezó a defender a mi madre, diciendo que ella jamás habría usado joyas falsas, lo cual es verdad, pero tenía que sembrar la duda para alejar las sospechas de mí. Finalmente, dijo que me llamaría más tarde y colgó. Y ahí fue cuando me invadió la risa. No podía creer que no solo había conseguido que ellas creyeran que tenían las joyas verdaderas durante un año, sino que además estaban intentando venderlas, demostrando lo codiciosas que eran. Aunque aún me quedaban dudas de si mi padre también formaba parte del plan o solo estaba siendo manipulado. No me arrepiento de lo que hice, ni por un segundo. Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría igual, quizás añadiendo algún mensaje oculto en las joyas falsas. No sé exactamente qué hubiera pensado mi madre de todo esto, pero creo que le habría parecido divertido que protegí sus joyas, y les di una lección a dos interesadas como mi madrastra y mi hermanastra. Actualización 1. Han sido unas semanas intensas, y pensé que debía actualizarlos porque con tantos acontecimientos tendría que escribir un libro si dejara pasar más tiempo. Después de mi última publicación, vivía pensando que pronto llegaría la llamada de que habían descubierto lo sucedido. Ya estaba preparada para lo que viniera, porque a estas alturas no me importaba demasiado. Pero las cosas se han vuelto bastante caóticas desde la última vez que escribí, así que aquí vamos. Aproximadamente una semana después de esa llamada, mi padre apareció en mi apartamento sin avisar. Este hombre nunca había hecho eso antes, siempre llama cuando piensa venir de visita. Abrí la puerta y ahí estaba, con cara de pocos amigos. Ni siquiera saludó, entró como si estuviéramos en guerra, se dio la vuelta y soltó. Marta quiere tomar acciones legales contra ti. Mantuve el rostro sereno y le pregunté, ¿acciones legales por qué? Cruzó los brazos y dijo, por las joyas robadas. Me quedé mirándolo por un segundo, tratando de entender si hablaba en serio. Lo hacía. Le expliqué que primero, no se puede robar algo que ya te pertenece, que mamá me dejó esas joyas en su testamento legalmente, y segundo, yo no había robado nada. Eso lo sacó de quicio. Empezó todo un discurso sobre cómo yo era egoísta, cómo estaba robándole a su familia, cómo mi madre hubiera querido que compartiera. ¿Por qué un tasador diría que son falsas si tú no las cambiaste?, me espetó. Y ahí fue donde casi meto la pata. Me estaba enfadando y quería soltarle todo, pero respiré hondo y le dije, no sé papá, tal vez siempre fueron falsas. Eso lo hizo dudar por un segundo, pero luego negó con la cabeza y dijo, eso es imposible, las joyas de tu madre eran reales. Y le respondí, entonces, ¿por qué las estaban haciendo tasar? Quizás mamá no confiaba en ti y por eso las cambió. Como que le estaba dando la razón de una manera retorcida. Lo vi en su cara, entendió lo que estaba insinuando. Que Marta y Morgan planeaban vender las joyas de mi madre, y que ahora que no podían, estaban furiosas. En ese momento, no dijo nada más y se fue. Pensé que tal vez ahí terminaría todo. No fue así. Un par de días después, me llamó mi tía por parte de mamá, Sydney, de 53 años. Estaba furiosa. Aparentemente, Marta había estado hablando con toda la familia, diciendo que yo había robado las joyas para la boda de Morgan, y las había reemplazado con imitaciones. Se hacía la víctima y les decía a todos que yo había traicionado a la familia. Pero Sydney no se lo creyó. Me dijo que no había forma de que mi madre hubiera querido que Morgan tuviera esas joyas. Es más, mi madre le había dicho específicamente a Sydney que quería que yo me quedara con sus joyas. Sabía que mi padre podría volver a casarse algún día, y le preocupaba que una nueva esposa intentara quedarse con ellas. Mi madre lo sabía. Por ahora estoy libre de peligro, pero las acusaciones siguen en el aire. Igual no me importa, porque pueden acusarme de lo que quieran, pero legalmente las joyas siguen siendo mías, y ellas no pueden demandarme. Quizás hasta consigan que algún juez las demande a ellas, por hacerlo reír tanto que se le caigan los lentes. Lo que sé, es que pensaba que las risas serían solo en la boda, cuando viera a Morgan con sus joyas falsas, pero mi pequeña broma sigue dando frutos después de un año. Es muy difícil no saltar y decir, papá, es una broma. Pero si lo hiciera,
me quedaría sin esta diversión gratuita que me están ofreciendo. Actualización 2. La broma de las réplicas todavía sigue dando mucho que hablar, y parece que las actualizaciones no van a terminar pronto. Ya se habían calmado las aguas y pensé que todo lo bueno tiene un final, pero la vida me lanzó otra sorpresa, y esta vez era de las buenas. Marta simplemente se delató a sí misma de la forma más espectacular posible. Después de mi última actualización, Marta y Morgan tuvieron una gran pelea. Morgan se sintió traicionada por no haber recibido las joyas auténticas y haberse casado llevando réplicas, lo que la hizo sentir humillada delante de todos. Piensa que los invitados a su boda eran expertos tasadores de joyas con visión perfecta, que se dieron cuenta de que no eran reales y estaban chismorreando sobre ella. Apenas se hablaron durante semanas. Pensé que ahí terminaría todo, pero hace unos días recibí un mensaje larguísimo de Morgan, y cuando digo largo, me refiero a que la Biblia es una lectura ligera en comparación. El resumen, para no colapsar los servidores de Reddit, era que yo era una hermana horrible y que había arruinado su boda. Decía que mentía acerca de que las joyas eran falsas, y que ella merecía las piezas reales porque ahora era parte de la familia. Y luego dijo la cosa más absurda que podía haber dicho: no me importa si las cambiaste, solo quiero las originales de vuelta. Ya no tenía sentido mantener la farsa, todo el mundo sospechaba de mí. Esperaba poder quedarme entre bastidores un poco más, pero a estas alturas, ya estaba harta de otro mensaje interminable, así que solo le respondí: Morgan, no tengo idea de qué estás hablando. Las joyas que recibiste son las que te mereces, ni más ni menos. Ella me aseguró que ahora tenían pruebas y que se aseguraría de que pagara por lo que había hecho. Al día siguiente, me llamó mi padre. Sonaba como si lo hubieran tenido despierto toda la noche, con las dos gritándole en cada oído. Marta quiere presentar cargos, me dijo. Me eché a reír. ¿Con qué fundamento? ¿Por conservar mi propia herencia? Al parecer, Marta hablaba en serio. Fue a ver a un abogado para averiguar si podía demandarme por robo. Pero el abogado, básicamente, le dijo que como las joyas eran legalmente mías, cualquier cosa que hiciera con ellas estaba bien. No tenía ningún caso. Nunca he tenido que consultar a un abogado, así que no sé si tuvo que pagar por esa consulta. Pero si lo hizo, podría haberse ahorrado el dinero preguntándole a un niño de 5 años, que le habría dicho exactamente lo mismo. Eso la enfureció tantísimo que terminó incriminándose sin darse cuenta. Durante una de sus rabietas, le confesó a mi padre que siempre había planeado darle las joyas de mi madre a Morgan, sin importar lo que yo dijera. Admitió que nunca pensó pedirme permiso porque creía que yo era egoísta, y que Morgan merecía recibirlas como regalo de bodas. No sé exactamente qué hizo clic en la cabeza de mi padre, pero algo cambió. Tal vez fue el hecho de que Marta admitió abiertamente que no le importaban los deseos de mi madre. Tal vez fue darse cuenta de que le había estado mintiendo todo este tiempo. O quizás fue simplemente que por fin vio lo ridículo y cruel que había sido todo esto. Sea lo que sea, esa misma noche recibí una llamada suya. Esta vez no estaba enfadado conmigo, sino con Marta. Me pidió disculpas. Admitió que había sido un idiota por no ver a tiempo la manipulación de Marta. Dijo que las joyas de mi madre nunca debieron ser tema de discusión. Y luego dijo algo que jamás creí que escucharía de él. Creo que cometí un error al casarme con ella. No me importa lo que pase con su matrimonio, ese no es mi problema. Pero el simple hecho de que dijera eso es enorme. Al día siguiente, él y Marta discutieron de nuevo. Le dijo que se había pasado completamente de la raya, que no tenía ningún derecho a tocar las cosas de mi madre, y Marta explotó. Se desahogó diciendo que yo lo estaba poniendo en su contra, que ella solo intentaba ser una buena madre al darle algo significativo a Morgan, y que merecía las joyas más que yo porque era la nueva esposa. La discusión escaló tanto que Marta terminó haciendo las maletas y se fue a quedarse con Morgan por unos días. Y mi padre, sorprendentemente, parece aliviado. No sé qué va a pasar ahora con su matrimonio. Y sé que algunas personas me verán como la culpable, porque mi broma destruyó un matrimonio. Pero si eres de los que piensan eso, puedo recomendarte un abogado para que pagues por una consulta estúpida también. Actualización 3. Esto oficialmente ha implosionado. Y cuando digo implosionado, me refiero a nivel tierra arrasada, destrucción nuclear total. Después de mi última actualización, todo estuvo extrañamente tranquilo. Marta seguía quedándose en casa de Morgan, y mi padre no hablaba mucho de ella. Yo seguía con mi vida, manteniendo las distancias. Honestamente, pensé que tal vez ella estaba preparándose para volver y fingir que no había pasado nada. En cambio, Marta decidió que, si iba a caer, se llevaría a todos por delante. Hace una semana, mi padre me llamó.
No vas a creer lo que acaba de hacer Marta, fue lo primero que me dijo. Al parecer, Marta había decidido volverse completamente loca, y empezó a airear todos los secretos que pudo, secretos a los que les faltaba un poco de verdad. Contactó a cada pariente del lado de mi padre, y comenzó a inventar una narrativa absurda sobre cómo había sido emocionalmente maltratada durante el matrimonio, cómo mi padre nunca la trató como a una igual, y cómo yo era una mentirosa manipuladora que le había robado a la familia. Se fue con todo. Empezó a escarbar en mi pasado, buscando cualquier error, discusiones antiguas, cualquier cosa que pudiera usar para poner a la familia en nuestra contra. Marta estaba tan obsesionada con destruirnos a mi padre y a mí, que se olvidó de un detalle muy importante: ella también tenía secretos. Y mi padre finalmente decidió empezar a investigar. Así que, después de su colapso, mi padre hizo algo que debió haber hecho hace años: revisó sus finanzas. Y descubrió que Marta había estado desviando dinero de su cuenta conjunta durante años. Estamos hablando de miles de dólares que desaparecieron en gastos que mi padre jamás aprobó. Parte de ese dinero fue para la boda de Morgan, parte se fue en no sé qué cosas, y parte simplemente desapareció sin dejar rastro. Y mi padre, que pensaba que no había contribuido económicamente a la boda de su hijastra, y que había sido pagada por la madre y el padre de Morgan. Incluso recuerdo que en la boda le dijo al padre de Morgan que todo parecía muy hermoso, y le agradeció por todo, cuando en realidad era él quien estaba pagando sin saberlo. Bueno, fue Marta con el dinero que le había estado robando durante años, pero el punto es el mismo. Cuando mi padre la confrontó, ella ni siquiera negó nada de lo sucedido. Solo se encogió de hombros y dijo algo como: bueno, me lo merecía después de todo lo que aguanté. Se casó con un hombre que pagaba todo, que dejó que su hija viviera sin pagar renta, y que le dio acceso total a su dinero, y aún así se sintió con derecho a tomar más. No voy a decir que mi padre no se lo merece por ingenuo, pero Marta se supera a sí misma. Al día siguiente, mi padre fue directamente a ver a un abogado. Está presentando la demanda de divorcio oficialmente. No creo haber visto a mi padre tan decidido nunca antes. Es como si por fin se hubiera dado cuenta de lo mal que lo estaba utilizando. Marta perdió la cabeza. Apareció en la casa mientras mi padre no estaba, empezó a golpear la puerta y a gritar que la estaban tratando como basura. Yo no estaba allí, de lo contrario le habría dicho que efectivamente era basura, pero la cámara de seguridad de mi padre la grabó gritando que lo iba a arruinar en los tribunales. Se fue antes de que llamaran a la policía, pero algo me dice que esto aún no termina. Morgan, fiel a su papel de hija leal, intentó convencer a mi padre de que arreglara las cosas con Marta. Le dijo que si realmente la amaba, no permitiría que yo me interpusiera entre ellos. Mi padre le respondió: esto no tiene nada que ver con Alex, tiene todo que ver con que tu madre es una mentirosa y una ladrona. Morgan le advirtió que no le permitiría hablar así de su madre, y que si se divorciaba de ella, lo cortaría de su vida para siempre. Y mi padre simplemente dijo: está bien. Ni yo esperaba esa respuesta. Pensé que titubearía o dudaría ante la posibilidad de perderla a ella también. Morgan se echó a llorar, porque ella también esperaba que su berrinche lo hiciera dudar. Mi padre no dijo mucho más, simplemente colgó la llamada mientras Morgan lloraba. No pensaba volver a actualizar, porque sinceramente, ya he terminado con ellos. Pero quería compartir esta última parte porque jamás imaginé que las cosas fueran a explotar de esta forma. Actualización 4. Sé que dije que no volvería a actualizar, pero créanme, van a querer escuchar esto. Y no es solo una actualización con algo más de información, es una actualización que llega con justicia. Después de mi última actualización, Marta finalmente pareció aceptar que el divorcio iba en serio. Pero en lugar de mantener un perfil bajo y pensar en su próximo paso, como haría cualquier persona sensata, decidió empeorar aún más las cosas para todos, pero especialmente para ella misma. Se dedicó a contarle a todo el mundo que mi padre la estaba abandonando, y que yo lo había manipulado para que la dejara. Incluso tuvo el descaro de decir que mi padre había sido emocionalmente abusivo con ella, y que ella era la verdadera víctima en todo esto. En serio intentó pelear el divorcio y exigir una pensión compensatoria, a pesar de que llevaba años robándole dinero a mi padre. Su lógica era que había renunciado a muchas cosas por estar con él, y que merecía ser recompensada. Bueno, fue recompensada, pero no como ella hubiera querido. Por suerte, el abogado de mi padre no pierde el tiempo con tonterías. Como él tenía pruebas claras de que Marta había estado desviando dinero, su intento de conseguir manutención le salió completamente mal. No solo el tribunal le negó la solicitud, sino que ahora está enfrentando una posible demanda para devolverle a mi padre todo el dinero que le robó. Está por perderlo absolutamente todo.
Después de perder el caso de la manutención y ser completamente cortada por mi padre, Marta intentó una última jugada desesperada. Apareció en casa de mi padre diciendo que necesitaba recoger algunas de sus cosas, pero mi padre no es tonto. Sabía que ella no había dejado nada de valor. Le dijo que le mandara una lista y que él se encargaría de enviarle todo por correo. Marta empezó a golpear la puerta, gritando que al menos le debía una conversación cara a cara. Cuando eso no funcionó, comenzó a llorar falsamente diciendo que solo quería hablar. Pero mi padre simplemente le dijo que se fuera a su casa. Finalmente, se marchó hecha una furia, no sin antes gritar que él se iba a arrepentir. Hasta ahora, después de esas amenazas, la única que se arrepiente es ella, pero bueno, hablar es gratis. Y la historia mejora. Morgan había montado todo un drama diciendo que cortaría relación con mi padre para siempre, si se divorciaba de Marta. Eso duró, aproximadamente un mes. Luego se dio cuenta de algo muy importante: necesitaba dinero. Morgan siempre había dependido de la generosidad de mi padre. Él la ayudaba con la renta, pagó parte de su boda sin saberlo, incluso le daba dinero extra cuando estaba en apuros. Pero ahora ese grifo de dinero se había cerrado para siempre, y Marta no estaba dispuesta ni era capaz de ayudarla económicamente. Morgan volvió arrastrándose hacia mi padre. Tuvo el descaro de llamarlo, llorando, diciendo que no lo decía en serio cuando cortó la relación. Le dijo que aunque las cosas con su madre ya no funcionaban, a ella le gustaría tener a su padre en su vida. Y mi padre le respondió, palabras textuales: Morgan, espero que lo resuelvas, pero no soy tu cajero automático. Y colgó. Ella intentó llamarlo varias veces más, pero la bloqueó. Actualización 5. Antes de ir a lo bueno, muchas personas me han preguntado cuál es mi relación actual con mi padre, ya que evidentemente no ha sido un buen padre para mí. Y eso se refleja en cómo interactuamos hoy en día. No hemos cortado todo contacto, pero tampoco somos cercanos como lo fuimos alguna vez. Somos cordiales, y nada más. Sé que él está arrepentido. Pero no debería estar arrepentido de nada específico, simplemente debería haberme defendido mucho antes, en lugar de tomar a la ligera el tema de las joyas. Sin mi pequeña venganza, probablemente hasta hoy seguiría defendiéndolas a ellas. Lo bueno es que mi padre ganó la demanda, y logró recuperar gran parte del dinero que había perdido con Marta. Recuperó lo que le robaron, sí, pero no todo el dinero que malgastó en ella y en su hija, que fueron unas auténticas sanguijuelas. Si ves esta historia desde la perspectiva de mi padre, de Marta o de Morgan, puede parecer un drama triste. Pero si la ves desde la mía, creo que nunca me he reído tanto con una broma. Y eso que no suelo hacer bromas, pero esta se la merecían totalmente.